Continuamos nuestro estudio sobre el libro de Hebreos, sustancia y sombra. Y ahora estamos en el capítulo 7, que he titulado El sacerdocio de Cristo. Pero antes de comenzar, oremos primero. Padre Celestial, estamos tratando con grandes temas en la palabra de Dios. Y necesitamos sabiduría celestial. Ilumina nuestras mentes en nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo del libro de Hebreos trata de la continuación del capítulo anterior y comienza de nuevo con la historia de Melquisedec. Ahora, Melquisedec era a la vez rey y sacerdote. Servía como el gran tipo que representaba un sacerdocio y una realeza por encima de los del sistema levítico. Ahora, Leví estaba, por así decirlo, todavía en los lomos de Abraham cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Y la Biblia dice que el que paga menor paga diezmos al mayor. Aunque las escrituras no revelan quién era Melquisedec, y hay muchas especulaciones y algunos creen que fue Cristo mismo, algunos dicen que fue la encarnación del Espíritu Santo, y algunos creen que fue Sem. Y hay muchas otras opiniones fantasiosas sobre quién era Melquisedec. Así que algunas de estas ideas son fantasiosas y algunas especulativas, pero el hecho de que no se revela la identidad significa que el propósito de la narrativa debe buscarse en otra parte y no en la especulación. Por lo que la Biblia a menudo nos dice que no vayamos más allá de lo que está escrito. El propósito del libro de Hebreos es contrastar la sustancia y la sombra, y solo aquí se pueden buscar las razones de la inclusión. De modo que lo que no se revela, según las Escrituras, es lo que Dios considera innecesario que tengamos un conocimiento supremo o completo. Por lo que no se nos dice quién es. Creo que podemos descartar que fuera Jesús, porque Cristo fue profetizado en cuanto a cuándo vendría, cómo vendría, dónde vendría y cuándo vendría. Así que eso no tiene mucho sentido en absoluto. La encarnación del Espíritu Santo, el mismo argumento que fuera Sem, esa es una posibilidad y uno podría especular y seguir con eso si quisiera, porque Sem aún vivía en el tiempo de Abraham. De hecho, aún vivía en el tiempo de Isaac y Jacob. Así que es posible, ¿eh? Pero las escrituras no lo dicen. Y por lo tanto, especular es exactamente eso. Solo una especulación. Así que en la historia de Israel, el poder sacerdotal y el poder real siempre se mantuvieron separados, hasta el punto de que si se cruzaba el límite por presunción, el resultado era lepra. Pero en ese tipo arquetípico los encontramos combinados porque Melquisedec era rey y sacerdote, y eso le convierte en el tipo perfecto para el Rey de Gloria, que también era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La cruz fue el trampolín hacia el trono. Tenemos que preguntarnos en el libro de Hebreos, ¿se trata de Melquisedec o se trata de Jesucristo? Y la respuesta es, se trata de Jesucristo. Él es la sustancia de las sombras, no Melquisedec. Pero Melquisedec es un tipo muy importante porque era rey y sacerdote. Y era un rey de justicia. Todas estas etiquetas que se le atribuyen lo convierten en un tipo perfecto para el antitipo aún más perfecto que es Jesucristo. Así que antes de Abraham fuese yo soy, antes de Melquisedec fuera el yo soy, también lo reemplazó. Entonces la pregunta es, ¿por qué se lo incluye en la Biblia? Porque la Biblia requiere una razón específica por la que Cristo mismo
pudo convertirse en el sumo sacerdote. Y este es el punto central de lo que Pablo está tratando de explicar. En el pasado, estos oficios de sacerdote y rey estaban separados. Y a veces algunos reyes pensaban que podían fusionarlos. Una de las razones en la Biblia es sobre el rey Usías, su orgullo y su castigo. Leemos sobre ello en 2 Crónicas capítulo 26 versículos 16. Mas cuando ya era fuerte, este es el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y esto estaba estrictamente prohibido, porque solo el sumo sacerdote se le permitía quemar incienso en el altar. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en el mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio priesa a salir, porque Jehová lo había herido. Así que el oficio sacerdotal y el oficio real estaban estrictamente separados, excepto en el caso de Melquisedec. Y por supuesto eso sirvió como tipo para Jesús, quien también era rey y sacerdote. Así que antes de que Jesús asumiera el papel de cordero sacrificial y sacerdote, primero tuvo que ser reconocido también como rey. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Es una tremenda profecía. E hice una serie sobre el libro de Zacarías y también está disponible en YouTube. Así que aquí está esta profecía de que el Mesías sería un Mesías real. Juan capítulo 12:13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mateo 21:15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Así que él era de esta línea real y como tal en el pasado estuvo separado del sacerdocio. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Así que fue reconocido como rey por el populacho, por la gente común, no por los escribas y los fariseos. Pero sin embargo, fue reconocido. Pero más que eso, fue coronado por la máxima autoridad de los judíos, es decir, el rey Herodes. Incluso si la ceremonia tenía la intención de ser una coronación de burla. Así que si vamos a Mateo 27:27 leemos: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Así que aquí está el poderío militar, y desnudándole
le echaron encima un manto de escarlata. Así que le pusieron una túnica real, pero primero lo desnudaron. Eso es muy interesante. Lo despojaron de su propia ropa y le pusieron una túnica real. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Así que ese era el cetro de burla. Así que fue coronado rey, tenía una ropa real y tenía un cetro puesto en su mano y una corona puesta en su cabeza. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos». Así que hubo una coronación, fue una coronación de burla, pero fue una coronación por la autoridad y por los militares. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, de hecho, la Biblia da la idea de que lo golpearon continuamente en la cabeza, clavándole espinas en la piel. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Fue coronado, le quitaron la túnica real, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora, ¿qué eran estos vestidos que le pusieron? Recordamos que en la cruz los soldados le quitaron la vestimenta y cuando llegaron a la prenda interior no la rasgaron en pedazos para dividir la tela, el material, porque era muy precioso. Estaba tejido en una sola pieza. No tenía costura. En otras palabras, representaba la túnica de justicia. Melquisedec, rey de justicia. Así que se la quitaron. Recibió una coronación como rey y luego la túnica de justicia de vuelta y la llevó a la cruz. Así que, como rey, exigió obediencia al fundamento de su gobierno. Todo rey tiene un fundamento para su gobierno que se llama ley. Sin ley no puedes tener autoridad legal porque tu autoridad se deriva de la ley. Él no puede ser nuestro sacerdote antes que lo reconozcamos como rey. Así que Él es nuestro rey y es nuestro sacerdote. Eso requiere arrepentimiento. En otras palabras, reconocimiento de la transgresión de la ley, y solo entonces se puede aplicar el bálsamo de la expiación por fe en su justicia y no la justicia de la ley. Así que tenemos un sacerdote, pero tenemos un rey. Tenemos que estar sujetos a un sistema legal para que la voluntad del rey se haga en el cielo como en la tierra. En otras palabras, aquí en la tierra debe haber quienes se sometan a la autoridad legal del rey. No podemos servir a dos imperios sirviendo a uno y violando las reglas del otro. Ahora, si el mundo y su sistema legal son contrarios al del cielo, entonces el reino aquí no puede ser el mismo reino que el reino de Dios. Así que el reino de Dios es futuro, pero ya tiene adherencia en el tiempo en que vivimos. Así que hay un usurpador en el mundo de hoy que afirma ser rey y sacerdote. Ahora, recuerden que en el pasado el rey y el sacerdote eran entidades separadas. Melquisedec es el tipo, Cristo es el antitipo, donde el rey y el sacerdote se combinan. Pero hay un usurpador que afirma ser rey y sacerdote y tiene príncipes a su alrededor. Son llamados cardenales. Pero debemos recordar que la lepra del pecado se aferra a él escondida bajo un manto de su propia invención, porque ha tomado sobre sí una prerrogativa que no le pertenece, y como usted, Usías, él está leproso. Un símbolo del pecado. Por eso la Biblia lo llama el hombre de pecado.
Así que la paz solo puede venir cuando reconocemos al Rey de Justicia y su manto perfecto que está tejido en el telar celestial. Y nadie tiene acceso al reino de Dios sin ese manto particular que está tejido en el telar del cielo, el manto de la justicia de Cristo. Con eso en mente, vayamos al capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este es un capítulo muy importante en la Biblia. Abraham regresó de la matanza de los reyes y fue bendecido por Melquisedec. ¿Hay un tipo allí? ¿Podrían las personas antitípicas regresar también de una matanza de los reyes? El versículo 2 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Entonces, ¿con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando con un tipo, Melquisedec. Independientemente de dónde esté, tiene ciertos atributos que veremos a medida que avanzamos en el libro de Hebreos. Y Abraham le pagó el diezmo a este rey de justicia y este rey de paz. Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así que, ¿quién permanece como sacerdote para siempre? Cristo, por supuesto. Pero estos versículos han creado mucha confusión en el mundo, porque dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin descendencia, que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Sirvió como tipo para el Hijo de Dios que permanece sacerdote continuamente. Así que el hecho es que el versículo simplemente nos dice que ese sacerdote, este rey, sirve como tipo de un rey superior, un sacerdote superior. Ahora, ¿por qué dice que no tenía padre y no tenía madre? Por eso la gente hace grandes especulaciones. Todos los que han vivido en este planeta tienen un padre y una madre. Un padre y una madre. Pero era sin descendencia. Seguramente estaba con descendencia si tenía un padre y una madre. Así que pensemos en esto. Los sacerdotes levíticos tenían que rastrear su genealogía hasta Aarón. Tenían que ser de la tribu de Leví. Tenían que probar su linaje. Las genealogías eran elaboradas y nadie podía cumplir con su deber a menos que estuviera certificado. Así que cuando los sacerdotes salieron del cautiverio babilónico y el sacerdocio fue reinstalado en los tiempos de Nehemías, tenía que haber una búsqueda exhaustiva en cuanto al linaje antes de que uno pudiera calificar para tomar parte en las actividades sacerdotales. Por lo que es absolutamente esencial en el sacerdocio levítico que sepamos quién es el padre, quién es la madre, cuál era la descendencia y que podamos probar que esta línea se remonta a la línea de Aarón, particularmente para el sumo sacerdote. Esto era de suma importancia. Se llamaba sacerdocio arónico. Pero de Melquisedec no hay registro en la Biblia de quién es su padre.
No hay registro de quién es su madre. No hay registro de su línea de descendencia. Y por lo tanto, no califica en el sentido levítico del sacerdocio, pero no tenía linaje y por lo tanto sirve como un tipo perfecto para Cristo, quien tampoco tiene un linaje que se remonte a Leví y al sacerdocio aarónico. Así que no hay nada misterioso al respecto. Se da como un contraste con el sacerdocio levítico y no una declaración de que no tenía padre ni madre ni descendencia. Por lo tanto, hay mucha especulación con respecto a este versículo, pero no es que el rey de Salem no tuviera genealogía, sino que no estaba calificado por su genealogía. No hay registro para este propósito y por lo tanto sirve como el tipo arquetípico incluso en ese sentido. A diferencia del sacerdocio levítico, su sacerdocio no fue heredado y tampoco lo fue el de Cristo. Contrario al catolicismo, como Dios, Jesús no tuvo madre y como hombre no tuvo padre. Su función no deriva de nadie y no se transmite a ninguno y no son compartidos por nadie y se perdieron para siempre. ¿De dónde vino Cristo? Melquisedec sirve como el ejemplo perfecto, sin padre, sin madre. Cristo existió desde toda la eternidad. En otras palabras, aquí hay otra prueba de que no es un ser creado. Existió desde la eternidad. Por eso estos versículos están incorporados en el libro de Hebreos. Son una prueba del carácter divino de Jesucristo. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Podemos siquiera comprender la profundidad de este versículo? Y esto es lo que Pablo está tratando de transmitir. Él no está elevando a Melquisedec. Él está elevando a Jesucristo, el gran antitipo. Esta es la sustancia. Melquisedec es una sombra importante, porque sin esa sombra no habría pretexto para el ministerio sacerdotal de Jesucristo. Así que si vamos a Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Tenía que haber un tipo que lo justificara. 1 de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los posteros tiempos por amor de vosotros. Si confundimos sombra y sustancia en el libro de Hebreos, estaremos vagando en claros de confusión. Nos estaremos concentrando en asuntos que no han sido revelados mientras descuidamos los asuntos que han sido revelados. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, hablando de este enemigo de Dios en los últimos tiempos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así que hay un enemigo y no entrarán en el reposo de Dios, pero este cordero fue inmolado desde el principio del mundo. De esto es lo que trata este libro de Hebreos. Se trata de la sustancia y la sustancia siempre es Cristo. Continuamos con el versículo 4 en el libro de Hebreos capítulo 7. Considerad pues cuán grande era este,
Ahora, él está construyendo sobre esta tipología, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Así que Melquisedec no vino de esta línea levítica sacerdotal, pero Abraham pagó el diezmo al Melquisedec y bendijo al que tenía las promesas. El menor es bendecido por el mayor. Así que en otras palabras, lo que está diciendo es que Melquisedec debe haber tenido una estatura más alta que Abraham. Así que, ¿quién era él? La Biblia no lo dice. ¿Era Sem? Pudo haber sido, pero no lo sabemos. Así que no necesitamos especular, pero podemos tomar los asuntos y aplicarlos a Cristo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Bueno, Leví aún no había nacido, porque la promesa no se había cumplido aún para Abraham. La esperó pacientemente, pero porque estaba en los lomos de Abraham. Estaba corporativamente todavía en el cuerpo de Abraham, en tipo. Leví en realidad a través de Abraham pagó el diezmo a Melquisedec. En otras palabras, el sacerdocio levítico estaba sujeto a un sacerdocio superior, el de Melquisedec. ¿Cuánto más superior a un sacerdocio aún superior, que era Jesucristo? Esto es lo que está tratando de presentar. Nos está llevando a la sustancia a la que apuntaban estos tipos y sombras. Así que si miramos Hebreos 7:4 nuevamente y leemos: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces debemos recordar que él vino a encontrarse con el ejército de Abraham, trajo pan y vino. Discutimos eso anteriormente. Estos son símbolos que también apuntan a Jesucristo, quien nos trajo pan y vino. Símbolos de su cuerpo, símbolos de su sangre. Él bendijo a Abraham y el mayor bendice al menor. Él aceptó el diezmo de Abraham. Romanos 4:3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es el padre de los creyentes, pero también es el padre, por así decirlo, en su capacidad humana, de los descendientes que eventualmente engendraron al Mesías mismo. Y si vosotros sois de Cristo, dice Gálatas 3:29, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quizás sería bueno si fuéramos a la historia en la Biblia y refrescáramos nuestra memoria sobre lo que sucede. Vayamos a Génesis capítulo 14 y veamos la historia nuevamente. Génesis capítulo 14 dice allí: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Esto es muy interesante porque Sinar es Babilonia. Arioc, rey de Elazar, Kedarlomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra. Y hubo varios reyes que estaban con esos reyes de Sodoma y Gomorra. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron.
Esto es muy interesante. El número 12 y 13, y por supuesto las sociedades secretas del mundo, aman esta numerología, porque también representa al 12 alrededor de uno. Jesús tenía 12 discípulos y él estaba en el centro, y entonces los Rosacruces siguieron la misma historia. Pero la historia nos cuenta de una coalición de reyes con el rey de Babilonia, que fue e hizo guerra y derrotó al rey de Sodoma y Gomorra y los otros reyes a su alrededor, y se llevó a Lot y a su familia. Ahora leemos. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas y a todos estos. El versículo 7 dice, y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Haset-Son Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Y lo que sucedió es que los reyes, con esta coalición con el rey de Babilonia, prevalecieron. Y el valle de Sidim está lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron del rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Así que esta coalición de reyes con el rey de Babilonia, que salió y conquistó a otra coalición de reyes, es casi como una batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Y los reyes del norte prevalecieron sobre estos reyes del sur, pero también tomaron cautivo a Lot y a su familia. Y aquí es donde entra el problema. Ahora, Abraham es a quien se le dice que Lot y su familia han sido llevados cautivos por esta coalición de reyes con el rey de Babilonia, y convocó a sus hombres y fue tras ellos. Y la Biblia dice en el versículo 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y los reyes y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es interesante que la palabra creador sea Caná y significa ser el dueño, pero también significa ser el redentor y también significa ser el dueño por compra. Por lo tanto, hay muchos matices ocultos en esta palabra cuando describe a Dios. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador, la misma palabra se usa allí, de los cielos y la tierra, por lo que implica al dueño, pero también implica al redentor, el que ha comprado de regreso. Ahora profundicemos un poco más en la historia. Teníamos estas dos coaliciones de reyes luchando entre sí. La coalición que incluía al rey de Babilonia prevaleció, pero hubo daños colaterales. Lot y su pueblo, y Abraham salió y los recuperó.
En otras palabras, los recuperó y los trajo de vuelta. Y es interesante que no los llevó de vuelta a Sodoma, de donde vinieron, ni a Gomorra, sino que tomó otra ruta y terminó en Salem, que es Jerusalén, su nombre original. Y allí el rey de justicia y paz los recibió y los bendijo. Entonces, si miramos la historia, podemos preguntarnos al final de los tiempos, una vez que este rey del norte, la coalición con el rey de Babilonia, haya conquistado a la otra coalición que estaba en su contra, y el mundo entero de nuevo se maraville en pos de la bestia, ¿hay daños colaterales? Y algunos del pueblo de Dios han sido capturados en el proceso. Abraham y sus fuerzas fueron y los recuperaron y recibieron una bendición del rey típico, que se refiere a una bendición de un rey antitípico. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es recuperar a los Lots antitípicos y a sus mujeres de las garras de la coalición de reyes que se oponen a Dios. Y los reyes de Sodoma dijeron: queremos recompensarte. Pero Abraham dijo: ni un hilo ni una correa de zapato, no quiero nada de ustedes. Luego la historia dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Luego menciona el nombre de los hombres. Ahora, en el capítulo 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí está nuevamente, tenemos este mensaje: Cristo mismo es la recompensa de los redimidos. Si bajamos al versículo 4 dice: y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredaré este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y el versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que básicamente esta historia de Melquisedec tiene un significado muy espiritual profundo y tomará toda una vida desentrañar todos los detalles de esa tipología. Así que vino a encontrarse con el ejército de Abraham, trajo pan y vino, bendijo a Abraham y aceptó el diezmo de Abraham. Y si vamos al antitipo, podemos esperar lo mismo. El ejército de Abraham, ¿quién es ese hoy? El ejército del Señor, el pueblo de Dios. ¿Cuál es su deber? Ir a recuperar a los Lot antitípicos, ir a recuperar a esas mujeres, esas iglesias, traerles de regreso para recibir una bendición de pan y vino y ser bendecidas por el sacerdote antitípico. Y luego pagamos nuestros diezmos en gratitud. Así que Jesús es comparado con Melquisedec, la perfección de Cristo, en contraste con nuestra imperfección. Clama por un intercesor que pueda cerrar la brecha. Eso es lo que el sacerdocio levítico no pudo lograr, sino que simplemente presagió. Necesitaba la mayor realidad de otro sacerdocio dotado con el poder de recreación. Se necesitaba un sacerdocio que también pudiera crear, y solo el Dios creador califica para eso. Así que si continuamos con Hebreos 7:11, leemos: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué necesitarías otro sacerdote? Porque cambiado el sacerdote, es necesario que haya también cambio de ley. Porque era un requisito muy estricto que solo los descendientes de Leví
podían ser partícipes del sacerdocio. Así que debe haber un cambio de la ley si eso va a ser alterado de alguna manera. Así que podemos decir que para que el sacerdocio levítico llegue a su fin y para que sea reemplazado por otro sacerdocio, primero tendría que venir un cambio en la ley. El precedente para esto se encuentra solo en la orden sacerdotal de Melquisedec. No hay otro precedente en la Biblia que justifique este cambio. Así que la historia de Melquisedec es de suma importancia. Así que si continuamos con el capítulo 7, versículo 13, dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto, del que se habla de Jesucristo, por supuesto, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así que debe haber este precedente para hacer la transición de un sacerdocio levítico a uno que no requiera esta genealogía. Y aquí es donde Melquisedec se vuelve tan importante. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. En otras palabras, lo que está diciendo es que la sombra da paso a la sustancia. La ley, los requisitos levíticos con todos sus sistemas de sacrificios y su sacerdocio terrenal eran carnales y apuntaban a una realidad mayor. Pero no podían salvarte, era solo una sombra, solo un ejemplo de esta sustancia mayor, esta realidad mayor, por lo que necesitaba otro sacerdocio que tiene el poder de resucitar a los muertos y devolver la vida a lo que estaba muerto. Por lo que este sacerdote tenía que ser el creador, no hay otra manera, tiene que ser inmortal, es el autor de la vida. Las visiones superficiales del pecado dan lugar a visiones superficiales del Calvario. Entender el pecado es lo que lleva a uno a la cruz. En la cruz se demuestra la extrema pecaminosidad del pecado. Entender la pecaminosidad de nuestra naturaleza nos hace aferrarnos a la cruz y demuestra nuestra gran necesidad de un Salvador. Si nuestra seguridad reside en un ritual, ya sea que realice una peregrinación o participe en una actividad en particular, entonces hemos perdido totalmente el punto. No hay mérito en ninguna de estas cosas rituales. Es por eso que un cristianismo que se basa en rituales es una forma inútil de encontrar la salvación. El versículo 17 en el libro de Hebreos, capítulo 7, dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otro sacerdocio, otro poder. Así que en otras palabras, no hay necesidad de otro sacerdocio. Aquellos que hablan de un sacerdocio sacrificial continuo aquí en la tierra, y llamémoslo por nombre, como los anglicanos y las tradiciones católicas no lo tienen, porque tienen un sacerdocio con un sistema sacrificial al cual llaman la misa, la celebración eucarística. Han perdido la esencia del Evangelio. Han abandonado la sustancia y se han sumergido en sombras. No, peor que eso, han abandonado el camino de la justicia y usurpado presuntuosamente las prerrogativas de Cristo. Han arrastrado la sustancia de vuelta a la sombra y reemplazan el sacerdocio que está fundamentado en el tipo de Melquisedec. El versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. La debilidad del sacerdocio levítico era que solo servía como un tipo,
no tenía la sustancia, no podía cumplir las promesas. Solo Dios mismo podía hacer eso. Pues la ley, en otras palabras, la ley ceremonial con sus actividades sacerdotales, no hizo nada perfecto. Pero la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esta es la esencia de la historia. Es casi inimaginable que la gente de hoy, si hubiera estudiado el libro de Hebreos, pudiera regresar a un sacerdocio terrenal, y sin embargo sucedió. Así que cuando Pablo amonestó a aquellos primeros hebreos a no aferrarse a la sombra, sino a avanzar con la sustancia, me pregunto si su ojo profético miró hacia el futuro y vio lo que sucedería con el mundo cristiano. Porque aquellos eran cristianos, habían salido de esas sombras y habían aceptado y abrazado la sustancia. Y debe haberse horrorizado si su ojo profético le permitió ver lo que iba a suceder en el futuro. Y sé que lo vio porque advirtió contra el hombre de pecado y dio detalles muy específicos de cómo y dónde se levantaría. Wesley escribió: la ley tomada por sí sola y separada del Evangelio no hizo nada perfecto. No pudo perfeccionar a sus seguidores ni en la fe, ni en el amor, ni en la felicidad, ni en la santidad. Pero la otra introducción de una mejor esperanza de la dispensación del Evangelio, de que nos da una mejor base de confianza, nos acerca a Dios, tan cerca que llegamos a ser un solo espíritu con Él. Y esta es la verdadera perfección. Así que la perfección de la que habla Pablo es siempre la perfección de la sustancia. Esto es algo por lo que podemos luchar, es algo que debemos emular en nuestra esfera, como Él es perfecto en su esfera. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Queremos volver a esa religión ritualista? Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tendríamos muchos menos argumentos si nos diéramos cuenta de quiénes somos y cuán bajo hemos caído. Y si alzamos la vista al único que es capaz de recrear aquello que está muerto en pecado y en transgresión. Así que la palabra perfecto aparece 9 veces en el libro de Hebreos. Como en el caso de Melquisedec, debe leerse en el contexto de la comparación entre la sustancia y sombra. Si se saca de este contexto y se aplica a la capacidad humana, entonces es optar por una sombra. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado, de no quedarnos en la leche, sino que progresemos a la sustancia. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él es el que es perfecto. Así que si observamos estos versículos donde aparecen en el libro de Hebreos, el primero está en el capítulo 2, leamos el versículo 9 y el capítulo 5. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya lo discutimos en detalle en el capítulo 5. Ahora, versículo 7, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Así que el que es perfecto es la sustancia, Jesucristo. Hebreos 9:9, avancemos un poco, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Este es el sacerdocio levítico con sus sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Solo Cristo puede hacer eso, solo el Dios creador puede.
El versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, refiriéndose al ministerio celestial, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Tenemos la palabra en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, sombra, sustancia, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ni nosotros tampoco podemos. Ninguno de nuestros esfuerzos que corren en las sombras pueden hacer esto. Solo la justicia imputada e impartida de Cristo puede lograr esto en la humanidad. Hebreos 11:40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, refiriéndose a ese tiempo cuando Jesucristo vendrá con las nubes del cielo y seremos trasladados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos resucitarán incorruptibles, no antes de que este cuerpo vil sea cambiado a su cuerpo glorioso. Podemos decir que tenemos una naturaleza sin pecado. Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí nuevamente el contexto está en Cristo, capítulo 13, versículo 21, os haga perfectos en toda obra buena para que haga su voluntad. ¿Quién nos hace perfectos? Jesús nos hace perfectos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Apropiarnos de esta capacidad de perfección para nosotros mismos no es nada menos que presunción. Hebreos capítulo 7:20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, refiriéndose al sacerdocio levítico. Pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que espero que sea evidente que no es a Melquisedec a quien se refieren las Escrituras en los escritos de Pablo cuando dice de quien tenemos mucho que decir. No, se trataba del sacerdocio de Cristo, de cual había mucho que decir. Y de esto es lo que está hablando. Entonces, ¿cuán grande fue este Melquisedec? Él trajo pan y vino, bendijo al patriarca que se arrodilló ante él y le dio los diezmos de todo. Cuando Abraham se arrodilló allí, él era el representante de todos los que por fe responden al llamado de Cristo. En tipo, Leví aquí en los lomos de Abraham se arrodilló también y reconoció el sacerdocio superior que simplemente presagiaba el sacerdocio eterno aún mayor de Cristo. Así que leamos ese versículo nuevamente. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Así lo afirma Wesley respecto a ese versículo. El apóstol ahora demuestra que el sacerdocio levítico debe ceder ante el sacerdocio de Cristo, porque Melquisedec, según cuyo orden es sacerdote, se opone a Aarón. Hebreos 7:11-14. Su vida no tiene fin, sino que permanece como sacerdote constantemente. Si la perfección se lograra mediante el sacerdocio levítico, si éste respondiera perfectamente a todos los designios de Dios y las necesidades del hombre, pues bajo él el pueblo recibió la ley, si algunos pudieran inferir que la perfección se lograba mediante ese sacerdocio, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote de un nuevo orden? A partir de esta
simple consideración. Es evidente que tanto el sacerdocio como la ley, que estaban inseparablemente conectados, debían dar paso a un sacerdocio mejor y a una dispensación más excelente. Esto nos lleva a nuestra estructura quiástica en Hebreos capítulo 7. De nuevo, hay muchos. Este es solo un ejemplo. Tiene la estructura ABC y la inversa. Hebreos capítulo 7, 12, porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambiado de ley. Si vamos a la antítesis, un asterisco al final, Hebreos 7, 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que tuvimos un cambio del sacerdocio y tenemos un cambio del sacerdocio. Entonces, si vamos a B, Hebreos 7, 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La contraparte B, mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Y luego llegamos al centro de la sustancia, Hebreos 7, 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Así que esta es la esencia de la cuestión. La tipología que se utiliza, la historia de Melquisedec apunta a esta mayor realidad y esto es lo que no podían entender. Esto es lo que no podían comprender, acerca de lo cual tenemos mucho que decir. Así que tradiciones, costumbres, lavados, rituales, ceremonias, veneraciones de figuras ancestrales, de luminarias actuales, todos esos se desvanecen en insignificancia cuando se comparan con la excelencia de Cristo. Continuar en cualquiera de estos es confesar un sacerdocio inferior en un camino que lleva a la perdición. A veces leo lo que publica el Parlamento de la Religión Mundial y constantemente se refieren a luminarias que tenemos que escuchar. Son iluminados. Es asombroso para mí que el mundo quiera correr hacia las luminarias terrenales cuando existe la excelencia de Cristo. No hay otro nombre. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cuándo entenderemos como cristianos de qué se trata la religión de la Biblia? ¿Cuándo iremos a la fuente de la fortaleza? ¿Por qué estamos tan empeñados en correr entre luminarias y sombras? Este sacerdocio es intransferible. Quiero que piensen en eso. Es intransferible. Sería un salto a la oscuridad total suplantar este sacerdocio y ponerlo de nuevo en manos de hombres sujetos a la maldición de la muerte. Y esto es exactamente lo que la humanidad ha hecho. Es hora de que los verdaderos cristianos se levanten y digan que no hay otro sacerdocio, no hay ninguno. Ha sido reemplazado, ha sido eliminado, solo queda uno y por lo tanto podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y no tenemos que mezclarnos en las sombras para tratar de encontrar sustancia. Hebreos capítulo 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día. Escuchen con cuidado, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso es lo que hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que si leemos estos versículos con atención, debemos estar de acuerdo en que aquí yacen las cenizas de cualquier sacerdocio terrenal para siempre, expuesto como un fraude, introducido por un enemigo para alejar a las almas desprevenidas del verdadero pastor. Tenemos que predicar un sacerdocio centrado en Cristo y solo en Cristo. ¿Por qué querríamos ir a un sacerdote moribundo, pecador y terrenal para encontrar una solución a nuestros problemas? Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La carga de Pablo es elevar la sustancia para que podamos decir que la dignidad de este oficio está consagrado para siempre y ya no puede confiarse a hombres finitos. Mi pregunta es, ¿qué alturas se pueden alcanzar al confiar en Él para que nos saque del atolladero del pecado? La grandeza de nuestro pecado siempre es menor que la grandeza de la gracia de Dios. La condescendencia de Dios al identificarse con la humanidad muestra el respeto que tiene por nuestra raza y ofrece la esperanza de una restauración de esa imagen con la que fuimos dotados originalmente. Solo el Dios creador puede recrear a la humanidad. Alejémonos de las sombras y pasemos a la sustancia. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Esta es la nota clave del capítulo 7. Reiterémoslo en el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Abracemos la sustancia y dejemos de caminar en las sombras. Oremos. Padre Celestial, gracias por un sacerdocio inmutable en el orden de Melquisedec. No solo tenemos un sacerdote para siempre, sino tenemos un rey para siempre. Ayúdanos a ser súbditos leales a ese reino. En el nombre de Jesús. Amén.